Hay un texto que teníamos colgado cuando estábamos en el otro local, que era la Gran Comisión, ¿verdad? En Mateo 28. La comisión. La comisión. Con este nombre se conoce al grupo fundado por Lucky Luciano en los años 30, encargado de dirigir el sindicato del crimen en Estados Unidos que aglutinaba a la mafia italoamericana y judía. Qué contraste, ¿verdad?, que acabo de hacer. Os he pillado a todos al contrapié, ¿verdad? Va a llegar a donde tiene que llegar. Durante un periodo de casi 100 años, este grupo se ha encargado de aprobar o bloquear los asesinatos de aquellos que podían suponer un riesgo directo para su imperio económico basado en el robo, la extorsión, prostitución, droga, asesinato por encargo. La filosofía de la mafia es simple. Puedes mentir, robar, engañar y puedes matar. Todo es legítimo. Es imposible saber con precisión la lista de víctimas de la mafia desde su fundación hasta hoy, pero a su brazo armado, Murder Inc. o Asesinos S.A., suena casi a un título de una comedia, pues es cierto. Se le atribuyen entre 1929 y 1941 entre 400 y 1000 asesinatos de manera oficial. Extraoficial no se sabe. Según las Naciones Unidas, se estima que las mafias en el mundo han matado entre 2000 y 2017 aproximadamente 1 millón de personas. Se ha hecho popular quizá por el cine la expresión de que la mafia no deja cabos sueltos, ¿verdad? Todos conocemos esa expresión, no se dejan cabos sueltos. Sin embargo, en los años 80, ciertamente se produjo una situación que supuso un revulsivo para la mafia y acabó con la expulsión de una de las familias integrantes de la comisión. Se dejaron un cabo suelto. La infiltración de un agente del FBI, conocido como Donnie Brasco, que hay alguna película también al respecto, entre las filas de una de las familias de la mafia. Durante un periodo de 7 años, este agente infiltrado recabó la información necesaria para exponer el modo de funcionar de la mafia italoamericana y judía en Nueva York, y su labor llevó a la condena de más de 200 mafiosos en 20 juicios distintos, tras testificar solemnemente como experto en el crimen organizado para el Senado de los Estados Unidos, por su testimonio solemne, después de haber estado en una situación de riesgo y haberse sobrepuesto al temor. Sobreponerse al temor, confiar en la justicia y declarar fielmente fueron claves para que el testimonio de este ex agente del FBI fuese efectivo. Y aún recientemente, en 2012, leía una noticia de que en Canadá, que se ha descubierto un lazo en algunas empresas de construcción en Quebec, con 72 años este hombre ha vuelto a testificar, desvelando, destapando los lazos entre la mafia de Nueva York y la mafia en Canadá. Y ha llevado a aplicar justicia sobre estos escándalos de corrupción. Su testimonio fiel de toda la información recabada, su testimonio fiel ha sido clave. Su valentía y su confianza en que se iba a aplicar justicia ha sido clave para la efectividad de su labor. Y a día de hoy se le considera una leyenda dentro del FBI. Él tuvo que renunciar a todo, a su identidad, que pensaran que era un criminal, para poder de manera efectiva recabar información y luego ser testigo en contra de la mafia y, como os decía, encarcelar a 200 mafiosos. Hasta el día de hoy está protegido como testigo y está terminantemente prohibido publicar cualquier foto de él, ¿verdad?, por su integridad, por la gran amenaza que puede suponer a su integridad física. Ahora bien, los cristianos sabemos que vivimos en un sistema injusto llamado el mundo, gobernado por el diablo, que tiene un gran poder para dañar a todos los que se oponen a su red de mentiras, corrupción, amor al dinero, falta de temor a Dios. Sin embargo, creemos que hay uno mayor que el diablo, que está a la diestra de Dios Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, a quien todos tendrán que dar cuenta en el día del juicio. A diferencia del sistema de este mundo, del que la comisión de la mafia es solo una muestra concentrada, sabemos que no somos una comisión que ordena la muerte los cristianos, sino que tenemos una comisión.
llevar a otros seres humanos de la muerte espiritual a la vida en Cristo Jesús, el Rey soberano. En las 2 últimas semanas hemos visto en qué consiste nuestra misión y las posibles distracciones que como cristianos debemos evitar. El etnocentrismo, un enfoque en lo porvenir que nos paralice de proclamar el Evangelio, estar mirando al cielo en lugar de estar proclamando el Evangelio aquí, pero también estar tan centrados en el aquí y el ahora, en el querer establecer una justicia a nosotros en el mundo, que eso también nos impida proclamar el Evangelio. ¿Vale? Lo cierto es que los discípulos sabían que tenían una misión que no dependía tampoco de su carisma personal. Estaban aguardando con paciencia que el Espíritu Santo los capacitase para esa misión de ser testigos hasta los confines de la tierra. Ese es el contexto de nuestro pasaje de hoy. La pregunta que hoy nos ocupa, por tanto, debe ser la siguiente. ¿Qué necesita la Iglesia del Señor? ¿Qué necesita la Iglesia del Señor para ser testigo solemne de la resurrección del Rey soberano? ¿Qué necesitamos para ser testigos solemnes de la resurrección del Rey soberano? ¿Recopilar información como Don Ibrasco? ¿Qué nos hace falta? Abramos nuestras Biblias a Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Hechos, capítulo 1, del 12 al 26. Si tuviera que ponerle un título a este sermón, y en base a lo que estaba haciendo la Iglesia, que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, pero no estaban parados, estaban haciendo cosas como vamos a ver, pues titularía el sermón Preparándonos para ser testigos solemnes. Preparándonos para ser testigos solemnes. Vamos a leer el texto. Hechos 1, del 12 al 26, si le podéis, ahí está. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Señor, quiero encomendar este tiempo delante de ti, Señor, de exposición de la Escritura. Yo no deseo hablar nada que salga de mi propio corazón ni de mi propia mente, sino exponer fielmente lo que tú has puesto en el texto, Señor. Y te pido que me ayudes a hacerlo de manera fiel y confiando en ti. En tu santo nombre, amén. En este texto, que es un poco largo, ¿verdad? Son 14 versículos. Vemos una expresión que se repite 2 veces, en los versículos 16 y 21.
Era necesario, realmente la palabra necesario, en el 16 está en pasado, era necesario, y en el 21 está en presente, es necesario. ¿Vale? La Iglesia de Cristo estaba esperando y se estaba preparando para cumplir con la misión que le había sido encomendada por el Cristo entronizado, ser testigos a todas las naciones de su resurrección y de la coronación como Rey de Cristo. Claro, ¿qué necesitaban para ser testigos a todas las naciones? Y por eso, acerca de esta pregunta, el motivo es que el centro que yo veo en el texto es era necesario, es necesario. ¿Qué necesitamos nosotros para ser testigos? ¿Vale? Pues hoy quiero compartir con vosotros las 3 S's del testimonio solemne. Las 3 S's del testimonio solemne. Someterse a la soberana voluntad del Rey, que lo podemos ver en los versículos 12 al 15. Saber que Dios no deja cabos sueltos, que lo podemos ver en los versículos 16 al 22. Y sosegarse en la sabia voluntad de Dios, que lo podemos ver en los versículos 23 al 26. Sosegarse en la sabia voluntad de Dios. Someterse a la soberana voluntad del Rey, versículos del 12 al 15. En esta sección vemos que resalta un aspecto, la unanimidad de los discípulos, estaban todos unánimes, haciendo el qué, orando y rogando a Dios, estaban orando y rogando a Dios. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Perseveraban. Esto ya manifestaba un sometimiento. Quizá digas, oye, ¿y dónde está el sometimiento que me dices, el someterse, el obedecer los mandatos de Dios en este texto? En el hecho de que estuvieran orando. Y sé que esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero es necesario recordarlo. ¿Por qué? En Lucas 18:1 dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario. Era necesario, es necesario, la necesidad. La palabra en griego que hay para expresar esto es la misma, ¿vale? En los 3 pasajes, uno en presente, otro en pasado, y la necesidad lleva esa idea, es un derivado verbal, ¿no? Un sustantivo. Es necesario, hay esa necesidad de estar orando. Y es curioso porque hace no muchos días, cuando Cristo le había ordenado a Pedro, a Juan y a Jacobo que orasen para no entrar en tentación en el jardín de Getsemaní, en lugar de mantenerse orando, a causa de la tristeza ellos pensando que Jesús iba a morir, ¿vale? Y como efectivamente murió, dejaron de orar y se quedaron dormidos. Sin embargo, ¿ahora qué vemos? Vemos una iglesia que ha visto al Cristo resucitado y glorificado, al Rey coronado, y está orando de forma perseverante. No saben exactamente cuándo va a venir el Espíritu Santo, pero están orando de forma perseverante y unánime. Y lo que les hace mantener esa actitud frente a Getsemaní es que ahora han visto al Cristo glorificado y ascendido, al Rey. ¿Qué estaban pidiendo? Quizá esa es la pregunta del millón. ¿Qué estaban orando? ¿Por qué estaban rogando? A lo mejor pedían no sufrir el mismo destino que Cristo, no morir en la cruz, no sufrir persecución. Quizá pedían tener seguridad para poder cumplir su misión. Señor, danos seguridad física, seguridad social, que la gente, no en el sentido de seguridad social, pero que la sociedad nos vea con buenos ojos para poder compartir el testimonio. Quizá seguridad económica o seguridad para sus familias, para que no tuvieran otras perturbaciones a la hora de ser testigos solemnes. ¿Por qué estaban pidiendo? ¿Por qué cosas estaban pidiendo? Esa es la pregunta del millón. Pues sabéis que la propia palabra y el libro de Hechos nos da la respuesta. En Hechos 4, del 24 al 30, Hechos 4, del 24 al 30, lo voy a leer yo, dice así, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos seguridad económica, seguridad en la sociedad, seguridad para su integridad física. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Concede que con todo denuedo hablen tu palabra. El diccionario de la RAE define denuedo, recoge la definición de denuedo como brío, esfuerzo, intrepidez, valor. Este pasaje que hemos leído se relata justo después de que Pedro y Juan han sido arrestados, han sido interrogados por el Sanedrín y se les ha amenazado, se les ha intimado a que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos valientemente han dicho, juzgad si es más justo obedeceros a vosotros que obedecer a Dios. Y vuelven a la iglesia y les relatan lo que ha ocurrido. Y aquí la iglesia hace esta oración, que con todo denuedo hablemos tu palabra. Por encima de su propia integridad física, los discípulos consideraban que lo que necesitaban era valor para predicar la palabra. Toda su preocupación giraba alrededor de cumplir con la misión de predicar la palabra valientemente, a pesar de las amenazas de los hombres. Ahora, no me malentendáis, tener temor es natural. No estoy diciendo que para ser cristiano no puede haber nada de temor en tu vida. Todos tenemos temores y tenemos temor. La Biblia deja muy claro que tenían temor en Juan 20:19. ¿Vale? Dice en Juan 20:19 que por miedo a los judíos, ellos estaban reunidos. Lo voy a leer, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Por qué tenían miedo? Bueno, los dirigentes judíos habían convenido con los romanos que habían robado el cuerpo y quien tenía esa acusación sobre ellos falsa, según los judíos, eran los discípulos. Ahora, para robar el cuerpo había que quitar el sello romano, que era una cuerda con un trozo de arcilla sellado con la imagen imperial, ¿vale? Para poder sacar el cuerpo. ¿Sabéis cuál era la pena por romper un sello imperial? No es como hoy en día, que a lo mejor vamos a un parque y hasta hace poco no se podía entrar, ¿vale? Por la pandemia y en determinados pueblos no se puede entrar y ves ese precinto policial, en muchos casos en el suelo, y la gente disfrutando y jugando, ¿no? con los niños, que en el peor de los casos te puede suponer una sanción administrativa, ¿no? En esta época romper un sello imperial se consideraba un reto, una rebelión contra el César, y suponía la pena de ser crucificado boca abajo para que las vísceras del ofensor se subieran a la garganta y acabara muriendo de asfixia. Esa era la pena por romper un sello imperial. A eso se enfrentaban, a esa acusación, los discípulos, por haber robado el cuerpo de Cristo, que había resucitado, en realidad. Era normal que tuvieran miedo. Sin embargo, ese temor al poder temporal de César no era mayor que el temor al Dios atemporal por encima de cualquier circunstancia y de cualquier edad. Jesucristo. Los discípulos habían visto a Cristo ascender a la diestra de Dios, Padre, y por tanto era el Rey. Ese Rey les había mandado que no salieran de Jerusalén hasta recibir poder de Dios para ser testigos a todas las naciones. En Hechos 1:4 lo vemos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Irse a otro sitio? Para evitar el conflicto, obedecieron. Volvieron a Jerusalén, sabiendo que había este riesgo de ser acusados, ya habían sido acusados, de ser arrestados y ser ajusticiados por una acusación falsa. Y estaban también obedeciendo otro mandato de su rey que les había dicho antes. En Lucas 12:4-9 dice así: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ese no es Satanás, es Dios Padre. Es Dios el que tiene poder de condenar en el infierno. No temáis a los hombres, temed a Dios, temed más a Dios. Temed en un sentido de obedecer, de respetar, de reverenciar. Eran 120. Dice el texto en el versículo 15 que eran 120 reunidos. Yo me pregunto si estuviéramos 120 aquí hoy, si los vecinos se darían cuenta. Seguro, seguro.
Es probable que llamaran a las autoridades, mira, que hay 120 que están rompiendo las normas de la pandemia y que están poniendo en peligro a la sociedad porque se puede expandir la pandemia. Bueno, pues hay un riesgo de una multa administrativa para nosotros, pero es que en esta época había un riesgo de ser condenados a muerte. Y están 120 reunidos en un aposento. Eso era notorio. Es una prueba de que obedecieron, se sometieron a la voluntad de Dios por encima aún de su propio temor y de los hombres. Era imposible ocultarlo. Estaban orando y rogando para no desmayar y tener valor, para testificar solemnemente de Cristo cuando viniese el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿esto para quién se lo está escribiendo Lucas? ¿Para los primeros discípulos? No, Lucas está recogiendo algo que ya había ocurrido para Teófilo, para decírselo a Teófilo. Sabemos que Teófilo era un creyente gentil por el nombre. El libro de Hechos se escribió alrededor del año 60, 61, ¿vale? Y era muy distinto a los discípulos. No era judío, por el nombre se sabe que no era judío. Probablemente era de un origen noble y rico. En el Evangelio de Lucas se habla de «Oh excelentísimo Teófilo» y se cree que ese era un título para los gobernantes, para alguien que tenía una posición de poder. Y lo más probable es que estuviese en Roma cuando leyó este tratado de Lucas. Sin embargo, a pesar de ser muy distinto, compartía con los discípulos no solo la fe común de la Iglesia en Cristo como Salvador y Rey, sino también el miedo. Os voy a decir por qué. Ser cristiano en la Roma del siglo I no era pertenecer a un club de campo. Los adjetivos más bonitos que se le decía a un cristiano era: son gente ignorante, de doctrinas necias y contradictorias. Esto lo dice Tácito en sus anales más tarde. Generan constantes disturbios por causa de Cresto. Esto lo dice Suetonio en su vida de los 12 Césares, hablando de la vida del emperador Claudio. Y los rumores más agresivos que había en la sociedad, que se estaban expandiendo, eran que los cristianos eran ateos, que creían en una superstición maléfica, que practicaban el canibalismo, comiendo el cuerpo y la sangre de un niño, en medio de orgías desenfrenadas donde practican el incesto, al que llaman amor fraternal. Esos eran los rumores que había de los cristianos en la época, ¿vale? 3 años más tarde de la redacción del libro de Hechos se desata la primera persecución contra los cristianos de parte de Nerón, donde fueron condenados a morir en el circo por leones, fueron condenados a ser despedazados por perros salvajes, se les ponían pieles de animales, y fueron condenados a iluminar las noches de Roma como antorchas humanas quemándolos vivos. Eso lo hizo el enemigo. Con toda seguridad Teófilo podía sentir miedo. Quizá te preguntes, bueno, vale, hoy en día yo no paso por persecución. ¿Cómo se me aplica esto a mí? Bueno, quizá hay partes del mundo donde sí, todavía hay persecución. Y te sientes totalmente identificado con Teófilo porque tu vida está en riesgo de muerte por tu fe en Cristo. Que Dios permita que esta predicación te fortalezca y te dé el valor para dar testimonio en medio de esa situación y que el Señor te bendiga. Quizá no tengas miedo a morir, quizá no tengamos ese miedo en Occidente, pero hay un miedo que a veces tenemos, que es que el Evangelio no es suficiente o eficaz para transformar el corazón de las personas. Tenemos miedo de predicar el Evangelio porque entendemos que no es suficiente. Quizá en lugar de permanecer en el ojo del huracán, en Jerusalén, en el lugar del conflicto, evadimos el conflicto de un evangelio ofensivo, porque el evangelio es ofensivo. Nos recuerda que somos pecadores, nos recuerda que no podemos salvarnos a nosotros mismos, nos recuerda que dependemos de otro para ser salvos. Pues a veces por miedo a que ese evangelio no sea efectivo, huimos del conflicto y no lo predicamos. ¿Cuál es nuestra labor? Decir en nuestra sociedad, el hombre está bajo la maldición del pecado, está totalmente depravado, y solo el único Rey soberano, Cristo resucitado, puede librarnos del justo juicio de Dios. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento de pecados y de la fe solo en Cristo. Solo en Cristo. ¿Qué es lo que hace la Iglesia hoy en día? En lugar de anunciar este evangelio, como os decía, rehuimos el conflicto y queremos más agradar a los hombres que agradar al Rey. Y aguamos el evangelio con frases como eres una obra de arte y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Que sí, Dios tiene un plan maravilloso, pero somos pecadores
Declara que Dios te quiere prosperar y en fe Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te acepta tal y como eres, solo pide que tengas fe. ¿Qué necesitamos, hermanos, para ser testigos solemnes del Evangelio del Rey resucitado? Abandonar el temor al rechazo, abandonar el temor a que la iglesia se pueda quedar vacía, abandonar el temor a que no haya suficientes ofrendas para mantener a los líderes o a la iglesia, para pagar facturas, abandonar el temor a que nos acusen de irrelevantes en la sociedad e ir al lugar del conflicto, el corazón del hombre pecador, y anunciarle el soberano mensaje del Rey soberano. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para ser salvo de esta perversa generación. Solo así podremos cumplir con la misión de ser testigos solemnes del Rey soberano. Y hay algo que debemos hacer como iglesia, que podemos hacer, que se aplica directamente: orar y rogar a Dios como iglesia. Empezar a orar y rogarle a Dios para que nos dé denuedo, para que nos dé valor para anunciar el Evangelio. Hermanos, os comparto esto y no quiero que parezca que yo estoy aquí y vosotros abajo. Me lo estoy diciendo a mí mismo también, porque muy a menudo yo pierdo el valor de ir y predicar y compartir el Evangelio. ¿Vale? Es necesario que lo hagamos. Necesitamos reunirnos de forma perseverante y unánime para pedir que Dios nos dé el denuedo, la valentía, el valor de compartir el Evangelio. Valor, valor. Estoy seguro que esta palabra pasó por la mente de Pedro varias veces. Me faltó valor para no negar a Cristo antes de la cruz. Me faltó valor. Seguro que esa palabra vino a su mente varias veces. Esta realidad de falta de valor seguro que fue una de las acusaciones del enemigo para zarandear su fe en un intento de estorbar los planes soberanos de Dios. Sin embargo, algo que debe infundirnos valor, al igual que lo hizo en la vida de Pedro, es que Dios es soberano. Dios es soberano y, por tanto, debemos saber la segunda S del testimonio solemne. Debemos saber que el Rey no deja cabos sueltos. El Rey no deja cabos sueltos. Lo vemos en los versículos 16 al 22. Cristo oró para que la fe de Pedro no faltase. No porque Cristo necesitase orar para que el plan soberano de Dios se cumpliese. El plan soberano de Dios se iba a cumplir sí o sí, pero de seguro para mostrarnos que nosotros necesitamos orar en dependencia para que Dios nos use, como Él quiere, en sus planes soberanos. En Hechos 1, 16 al 22, el apóstol que 50 días antes había negado a Cristo, ahora está en Jerusalén orando de forma perseverante con un valor sobrenatural, sobrenatural. Y se levanta en medio de los discípulos para infundirles ese valor. Y ahora quizá te preguntes, Jere, ¿por qué hablas de valor en este pasaje? Yo veo que aquí se habla de Judas, pero no veo el valor por ningún lado, el valor de Pedro. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Lucas recoge aquí el discurso de Pedro acerca de Judas a la iglesia? ¿No podían haber hablado de 1000 cosas más bonitas que la traición de Judas? Habían visto al Cristo resucitado y ascendido. ¿No tenían 1000 cosas más importantes de las que hablar? La necesidad de que Pedro se levante en medio de los hermanos deja solo pie a una inferencia. Estaban hablando de Judas en la iglesia. ¿Por qué estaban hablando de Judas en la iglesia? Lo hacían en base a su deseo de hablar con denuedo el mensaje. Sabían que la misión de ser testigos de forma eficaz era el plan de Dios. En pocos días estarían testificando a los judíos acerca de que Cristo era Dios, es Dios, y había resucitado. Y era el Mesías, y es el Mesías a la diestra del Padre. Quizá podían anticipar una pregunta de parte de los judíos. Vosotros que decís que Cristo es Dios, Dios lo sabe todo. ¿Cómo es que Cristo, si es Dios, no supo que lo iba a traicionar Judas? La traición de Judas podía parecer un cabo suelto de Dios. Fue un evento de tal calado que todo el mundo en Jerusalén sabía lo que había ocurrido con Judas. Los no creyentes también, los judíos lo sabían. Y en ese sentido pudieran lanzar esa acusación, ¿verdad? Judas se ahorca, como vemos, en un campo comprado con el dinero de su traición, y tras romperse la soga que lo sujetaba, eso es lo que se cree, ya fuese porque su cuerpo se corrompió rápidamente o porque cayó por un desfiladero que podía estar al lado del campo, ¿vale? Lo cierto es que se reventó su cuerpo, ¿vale? Se salieron todas sus entrañas.
Da igual cómo fuera. La idea estaba clara, Judas estaba maldito por Dios, estaba bajo la maldición de Dios. ¿No podía ser esto usado como una acusación? Ah, mira, Judas era de los vuestros, está bajo la maldición de Dios, vosotros estáis igual. Quizá los discípulos tenían temor, habían superado el temor a su integridad física, a perder su integridad física, a morir, pero quizá su temor ahora era, vale, vamos a predicar el mensaje, pero ¿y si nos dicen que Judas es la prueba de que Cristo no es Dios porque no anticipó la traición? Era necesario que se cumpliera. Dios no deja cabos sueltos. Dios no deja cabos sueltos, es soberano. Y todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. En el Evangelio se dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no caiga uno a tierra sin que el Padre lo sepa. Debemos saber que Dios no deja cabos sueltos, ¿vale? Era necesario que se cumpliese lo que el Espíritu Santo había predicho por boca de David 1000 años antes, diciendo que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Se está refiriendo a Judas, a ese campo que él no lo compró directamente, lo compraron los líderes del templo cuando él tiró las monedas y lo destinaron a enterrar a los extranjeros, a los que no eran parte del pueblo. Lo cierto es que después que ocurre lo de Judas, que Judas cae y se revienta por haber esa idea de que estaba manchado el campo porque había entregado sangre inocente, nadie quería tener relación con esa parcela de terreno. Que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. ¿Vale? Esto era una prueba indubitable de que Dios no deja cabos sueltos, pues estaba predicho 1000 años antes. Y de que Judas cumplió también con el plan soberano de Dios, de que el Mesías había de ser entregado, traicionado, para ir a una muerte expiatoria por el pecado. Esto no se escapaba del control ni del conocimiento de Dios. Y si quizá todavía no estás convencido de la soberanía de Dios, en Hechos 2:23, cuando Pedro se levanta, sin querer adelantar mucho, y da su discurso, ¿vale?, en el que se convierten 3000 personas, dice, hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No anticipado conocimiento de los líderes, no anticipado conocimiento de Judas, ni de los romanos. Determinado consejo por el decreto de Dios y por el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La traición de Judas no solamente estaba preordenada por Dios, sino que era del perfecto conocimiento de Jesús, de Cristo. Judas no fue un cabo suelto de Dios. No fue un discípulo que se desvió del plan de Dios. Judas era un falso creyente, a quien Dios escogió para el ministerio y habilitó incluso para hacer milagros en su nombre sin tener un corazón regenerado. Lo podemos ver claramente cuando en Lucas 22:3 Judas es poseído de forma completa por el diablo antes de entregar a Jesús. Pero también mucho antes, en Juan 6:70, cuando Jesús dijo, ¿no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo? Aún Judas, un falso cristiano que creía que podía engañar al Mesías, no estaba fuera del control soberano y predestinado, anunciado por Dios en el Antiguo Testamento, de enaltecer a su rey, Cristo, y de establecer su reino hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lucas habla de esto a Teófilo? Pues es muy interesante, ¿no? Porque la mentalidad pagana, la mentalidad romana, creía que los dioses no se relacionaban con los hombres, que nada del mundo podía afectar a los dioses, ¿vale? Y en ese sentido, un escritor clásico, Celso, ¿vale?, 100 años más tarde, escribe, por mandato de Marco Aurelio, una obra contra los cristianos llamada La Palabra Verdadera, y dice así, hablando de Cristo, si era Dios, no tenía por qué huir ni consentir ser conducido atado, y menos que nada ser abandonado y traicionado por los que convivían con él. Está hablando de Judas. Si era Dios, no tenía por qué ser traicionado. Esa es la mentalidad pagana. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le reveló a Pedro de forma soberana? No. Esto era necesario que se cumpliese. Esto no le pilló de sorpresa a Dios. Esto demuestra que Cristo es el Mesías, porque estaba predicho por Dios. Precisamente porque Dios lo había predeterminado, en los Salmos 69 y 109, Cristo es Dios.
y no deja cabos sueltos. Y ahora, lo que era necesario, ahora, ¿qué es necesario? Tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Pedro, por el conocimiento de la Escritura y la revelación del Espíritu Santo, sabía que Dios no deja cabos sueltos y que ahora se tenía que cumplir la parte B de esa profecía. Tome otro su oficio. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Pues muchas veces nos quedamos paralizados a la hora de compartir el Evangelio. Oímos frases como, si Dios es tan bueno, obviamente hemos dicho, Dios es bueno, ¿cómo es que en su nombre se han hecho tantas barbaridades? Nos quedamos parados, ¿verdad? Esto me lo dijo un vecino hace unos días, comiendo en casa, ¿vale? Y una vez se queda que hay muchas cosas que uno puede pensar, ¿no? Pero pueden cogernos por sorpresa. Tuve una experiencia en el trabajo. Trabajé 11 años en una compañía de seguros y hace unos años le comenté a mi supervisor, cuando estaba estudiando en el seminario, mi deseo, ¿no? de trabajar predicando en la iglesia, de poder servir en la iglesia. Y la frase que me dijo fue, anda, pues ahí en la iglesia sí que se tiene que ganar una pasta. Esa fue la frase. Y claro, yo me quedé pensando y digo, esto obviamente es porque él ha visto los telepredicadores. Gente que se dice cristiana y que hace daño al mensaje. ¿Y qué hace daño al mensaje? ¿Qué hacemos? Pues no quedarnos parados, no quedarnos parados. Seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque aún eso, las barbaridades que se han hecho en nombre de Cristo por parte de falsos cristianos, los falsos cristianos que dañan el testimonio no escapan del plan soberano de Dios. Y Dios puede usarlo para que su reino siga avanzando. Debemos seguir predicando, incluso en esos casos. A veces incluso como pueblo de Dios hemos sido dañados por líderes, gente que se decía cristiana y que estaban en el liderazgo, y eso puede hacernos parar de compartir el Evangelio. Pensar, no vale la pena porque van a pensar que yo soy como estas personas que hacen daño a la causa de Cristo. Sin embargo, Pedro reconoció, iluminado por el Espíritu Santo, que no se podían parar. Había que escoger un sucesor para ser testigo de la resurrección. En este caso, Matías. La Iglesia del Señor no debe quedarse paralizada en su misión, a pesar de lo que pueda haber. Todo está dentro del plan soberano de Dios. Dios no deja cabos sueltos. Es soberano sobre la historia y es soberano sobre todo lo que ocurre. Lo permite conforme a sus propósitos soberanos para gloria suya, incluida la traición de Judas. Pero incluso antes de este discurso de Pedro, hay un cabo suelto que me he dejado, en el versículo 14. Dice que cuando estaban reunidos, entre ellos estaban los hermanos de Jesús. No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle en el versículo 14, que entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. A diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la Biblia recoge muy claramente que Jesús tenía hermanos. Es decir, María concibió virginalmente del Espíritu Santo a Cristo, pero tenía un marido que se llamaba José y tuvieron hijos después que Jesús nació. Pues, ¿qué es lo llamativo? Estos hermanos que crecieron con Jesús, que vieron el mensaje, oyeron el mensaje que predicaba, que vieron los milagros que hacía, no creían en Jesús. Lo dice claramente Juan 7:5, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y puede parecer un cabo suelto de Dios, ¿verdad? Puede parecer, no, ¿cómo es que alguien que ve los milagros, que escucha el mensaje, que ha estado al lado de Cristo, no acepta? Los nombres de sus hermanos eran Jacobo, José, Judas, Simón, y tenía hermanas también. Pues en ese sentido, en ese momento, esto no paralizó a Jesús cuando sus hermanos rechazaron el mensaje, rechazaron creer que era el Mesías. Jesús siguió cumpliendo con el cometido del Padre. Y ahora, después de haber resucitado, vemos que los hermanos creen en Jesús, están en Jerusalén, orando con la iglesia, y alguno de ellos llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, Jacobo. En el tiempo de Dios, el corazón de sus hermanos fue cambiado por la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque Dios es soberano trayendo salvación. Dios no deja cabos sueltos. A veces, compartiendo el Evangelio con familia, con amigos, me desanimo cuando no aceptan el mensaje. Pensemos en los hermanos de Jesús. Dios sabe el momento exacto en que va a producir salvación en el corazón de las personas. No desistamos, iglesia, no desistamos de darle testimonio a nuestros familiares y amigos
ya sea para salvación o para condenación. Dios está en control. Nuestra labor es solo ser testigos. Y eso nos lleva al tercer punto, acerca de qué es necesario para ser testigos solemnes. Sosegarnos en la sabia voluntad del Rey. Sosegarnos en la sabia voluntad del Rey. Lo vemos en los versículos 23 al 26. El diccionario de la RAE dice que el sosiego es tener quietud, tranquilidad, serenidad. Podemos verlo en la última parte también del pasaje, del 23 al 26. En este pasaje vemos cómo la Iglesia presenta a dos candidatos para suceder a Judas, sabiendo que están cumpliendo con el propósito soberano de Dios anunciado en los Salmos, en el Salmo 109. Y es muy interesante porque hay dos candidatos. Tenemos a José y tenemos a Matías. Y algo que llama la atención en este pasaje son los sobrenombres de José. Matías no tiene ningún apodo, Matías, pero José tiene dos apodos, Barsabás y el Justo. Y esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué Lucas recoge estos apodos? Podía haber dicho solamente José y Matías. ¿Por qué Judas recoge estos apodos? Bueno, Barsabás en hebreo significa hijo del sábado. Y justo, en el griego, está transliterado del latín, que es justus. Justus, el justo. O sea, alguien que era hijo del sábado para los judíos y justo para los romanos. Tenían el mandato de ser testigos a todas las naciones. ¿Quién es más idóneo que José, que es hijo del sábado para los judíos y justo para los romanos, ¿verdad? Es el candidato perfecto para suceder a Judas. Además, siendo justo, seguramente no metería la mano en la bolsa como Judas, ¿verdad? Desde la óptica humana, seguramente era el candidato idóneo, ¿vale? Pues el Espíritu Santo reveló que no. No podían decidirse la Iglesia, tenían estos dos candidatos, y eso no apunta a que no estuvieran llenos del Señor para poder escoger, lo ponen delante del Señor, ¿vale? Y en ese sentido, el oficio de ser testigos, que eran testigos oculares de Cristo, ese era el oficio, potencialmente era plausible para los dos, según la Iglesia, ¿vale? Al no poder decidirse qué es lo que hacen, no inician una campaña de propaganda dentro de la Iglesia para ver quién prevalece sobre el otro, sino que la Iglesia va al Señor sosegada, en quietud, diciendo: Señor, tú que eres soberano y que conoces los corazones, muestra a cuál de estos dos has escogido. Y la suerte cae sobre Matías. ¿Qué refleja esto? Ellos confiaban plenamente en la soberanía de Dios, que podía controlar la suerte. No sé si tiraron un dado, si sacaron una pajita para ver a quién le tocaba, pero Dios controló eso, igual que controla los pelos de nuestra cabeza cuando se caen. Ellos descansaron en la soberanía de Dios. Hoy en día nosotros no tenemos que escoger apóstoles, ¿verdad? No tenemos que escoger apóstoles. Eso acabó con Pablo, que nadie nos diga lo contrario. Ahora, ¿qué podemos sacar para nosotros como Iglesia? El ser testigos no depende del carisma personal. No depende de que tú seas hijo del sábado o justo, es decir, que seas del agrado de todo el mundo que está a tu alrededor. No tienes que alcanzar un estatus para poder compartir el Evangelio. La palabra Matías significa regalo de Dios, es decir, algo que proviene de lo alto. La capacidad para dar testimonio no depende de nuestro carisma, depende de un regalo de Dios. Dependemos de Dios para dar testimonio. Entonces, que eso tampoco nos paralice. Pensar, no, es que yo no soy suficiente bueno para poder dar testimonio. Mira, es que nosotros solo compartimos el Evangelio. El que hace la obra de cambio es Dios en el corazón de las personas. ¿Cómo debemos ser testigos? ¿Hay que ganarse el agrado de todos los que están a nuestro alrededor? Pues muchas iglesias hacen eso hoy en día. Muchas iglesias quieren ganarse el favor de los que están alrededor para luego predicar el Evangelio. Por ejemplo, algunas iglesias dicen que hay que priorizar la acción social, que hay que atender las necesidades de las personas más desfavorecidas antes de predicar el Evangelio. Y ojo, no digo que no haya que hacer eso, ¿vale? Pero eso no es más importante que predicar el Evangelio. La prioridad es predicar el Evangelio. Y luego hay otra contrapartida. Muchas veces
sobre todo en Occidente, se quita del mensaje del Evangelio aquello que racionalmente no se puede aceptar, los milagros, la resurrección, todo aquello que muestra que existe un Dios que no entendemos, ¿vale? Y se queda solamente un evangelio moral, se queda en un evangelio de enseñanzas morales. Se quiere agradar a determinados sectores de la sociedad para luego intentar compartirles el evangelio. Pues resulta que en ese trayecto el evangelio se queda por el camino. En resumidas cuentas, proponemos formas alternativas de cumplir con la misión, formas que nos parecen las más idóneas, cuando Dios ya ha establecido el instrumento idóneo, que es el Evangelio, es predicar el Evangelio, ser testigos. Quizá por miedo a que no se nos escuche, quizá por miedo a que la Iglesia no crezca, no lo sé, Dios sabe el por qué muchas veces se hace esto. Ante la disyuntiva de tener a dos candidatos que parecían idóneos y no poder decidirse, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? A partir del discurso de Pedro acerca de Judas, de que no habían cabos sueltos, pues ellos oran al Señor. Señor, nosotros no sabemos cuál es el mejor candidato para ser testigos, pero tú lo sabes. Muestra a quién has escogido. Y sale Matías, el que parecía menos idóneo, ¿verdad? Debemos descansar en el Señor a la hora de predicar el Evangelio. No debemos buscar formas alternativas para llegar a la gente. Debemos solo ser testigos. No nos corresponde a nosotros ser procuradores en el juicio, fiscales en el juicio, jueces de la resurrección, solo ser testigos. Y todo lo demás hay que dejárselo al Señor. Debemos sosegarnos en Dios, porque la conversión de las personas no depende de nosotros, depende de Dios. En 1 Corintios 1:21, además, dice que porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Para ser testigos solemnes debemos confiar en la soberana voluntad de Dios, de que esta locura de la predicación es la que Dios ha escogido para cambiar el corazón, no la sabiduría humana, no el querer agradar. Ahora, es interesante pensar en Judas. Quizá tú pienses que Dios deja cabos sueltos en el mundo, no lo sé. Quizá tú piensas, no, Dios se deja cabos sueltos en el mundo y no es soberano. Y quizá piensas, yo soy el dueño último de mi destino. Incluso es posible que pienses, no, yo no soy tan malo como Judas. Yo soy bueno, soy distinto de Judas. A mí no me tiene por qué pasar. Nunca sería capaz de entregar sangre inocente. Pues ¿sabes qué? Judas pensó lo mismo después. Intentó devolver el dinero y dijo, he sido partícipe de derramar sangre inocente, he entregado sangre inocente. Si tú piensas solamente que Jesús es sangre inocente y no crees que es Dios, eres exactamente igual que Judas. Todos somos exactamente igual que Judas, sin Cristo. Si Cristo no es en tu vida el Rey soberano y el único que puede limpiar tu pecado para ti, eres exactamente igual que Judas. Judas dijo, era un hombre inocente, lo he entregado. Y te voy a decir por qué, ¿vale? En Juan 3:18 se establece la condición de todo ser humano. Dice, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando decimos la palabra Judas, enseguida nos viene a la mente traidor, se merece todo lo que le pasó, era un pecador como no había otro en la tierra. Yo no soy tan malo como Judas. Cristo es un hombre bueno, es un filósofo, es alguien digno de respeto y era inocente cuando le mataron. Pero no creo que tenga que gobernar mi vida, yo soy el dueño de mi destino. Pues, en ese sentido, debemos también ir a Lucas 13. Dice así, unos que vinieron a Jesús y le empezaron a hablar, ¿vale?, de unos hombres. Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Judas, que se ahorcó y cayó, y se desparramaron sus vísceras y todo el mundo decía, es maldito de Dios. ¿Pensáis que Judas era más pecador que cualquier persona que no tiene a Cristo como Salvador y Señor de su vida? No. Si para ti Cristo no es tu Señor, tu Salvador, Dios entronizado, estás en la misma situación que Judas, en la misma situación que Judas. La clave de esto, pereceréis igualmente. No, Cristo no está diciendo que te va a caer una torre encima o que te van a matar en medio de un servicio religioso o que te vas a ahorcar. Está diciendo que vas a perecer bajo la maldición de Dios. Y eso es lo más dramático que hay. Hace unos días, ayer, nuestro perrito, que tenía 14 años, murió ya de viejo. Le dio un ictus y tuvimos que dormirlo. Y eso es una tragedia, ¿no? Desde el punto de vista de la tristeza que nos da. Y mi hija pequeña estaba llorando, pero no tiene comparación con la tragedia de los que mueren y van al infierno. Esa es la mayor tragedia. Necesitamos confiar, arrepentirnos de nuestro pecado que atenta contra el soberano Rey del cielo y de la tierra y confiar solo en el soberano Rey Jesucristo, que ha muerto por nuestro pecado y en el cual solo en Él hay salvación. Necesitamos eso en nuestra vida. Si quizá en tu vida no confías en Cristo de esta forma, si quizá te consideras como Judas, que quieres irte por tu propio camino y acabó en el infierno, estás a las puertas de este tipo de condenación. Arrepiéntete, confía en Cristo, confiesa tus pecados a Cristo. Quizá incluso hasta hayas profesado ser creyente, no lo sé, yo no puedo juzgar. Ojo, yo no estoy aquí para juzgar tampoco. Cristo no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvar al mundo. Por eso digo que nuestra comisión no es ejercer muerte como la mafia, es llamar de la muerte a la vida espiritual en Dios. A eso te llama Cristo en este día. Si en tu corazón, incluso has profesado ser creyente, pero sabes que Cristo no es el Señor de tu vida, este es el momento que Dios está usando para llevarte al arrepentimiento y a la fe. No te vayas por tu propio camino. Confía en Cristo, en el soberano que venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Confía en Cristo. Él ha pagado por todos tus pecados y hace que Dios nos acepte, pero nos cambie. Nos acepte, pero nos cambie. Cambie nuestra naturaleza. Si en tu corazón deseas poder descansar en la soberanía de Dios, tener sosiego sabiendo que Dios está en control, no tú, cuando estés a solas con Dios, no ahora, porque es algo entre tú y Dios, pídele al Señor, ora al Señor. Dile, Señor, yo tengo una barrera que me impide aceptarte como el soberano Rey. Hay pecado en mi vida que no me causa pesar, pero tú puedes cambiar esto en mi vida. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero conocer al soberano Rey ascendido. Hazlo, tú a solas con Dios, habla con Dios. Él promete que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Y si es así, que sepas que esta iglesia está dispuesta a estar contigo, a orar contigo, a estudiar la Biblia contigo y a llamarte hermano, para que juntos podamos cumplir la comisión que nos ha sido dada de ser testigos a todas las naciones de la tierra. Bendito sea nuestro Rey soberano, el Rey Jesucristo. Amén.